días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles. Estamos en miércoles 21 de septiembre del año 2016, día del análisis semanal sobre el Estado de la Nación, edición especial de la entrevista Hablemos Claro. Estamos listos, vamos a hablar de lo que se viene, lo que se presagia. Fecha fatal, primera semana de octubre, no hay un acuerdo todavía entre Arena y el partido en el gobierno, mucho menos con el gobierno, y hay reclamos entre unos y otros en referencia a quién va a ser responsable de esta situación. ¿Por qué? Porque se puede caer en un impago, puede caer en una situación bastante difícil. Y por el otro lado, pues verán ustedes que se esté evaluando buscar otras fuentes de financiamiento, hacer llegar más dinero a las arcas del Estado por otro tipo de fuentes. Y también vamos a analizar un poco la situación que se dio esta semana en la autopista, más bien el Boulevard Monseñor Romero, una manifestación que ha sido un poquito complicada, también cuestionada porque pudo haber existido ahí un abuso de poder, abuso de autoridad de parte de la policía, en referencia a un reclamo legítimo que estaban haciendo las comunidades que han sido advertidas, que recibieron notificación que van a tener que dejar sus viviendas, humildes viviendas que por mucho tiempo han ocupado terrenos que eventualmente se cree que los reclama la alcaldía de Santa Tecla y por supuesto les ha dado un plazo fatal para que puedan ser desalojados. Y no podemos dejar de hablar de lo último, tiene que ver con los cambios, una remecida, sacudida, si usted lo quiere ver, en el sistema judicial. Muchos jueces, algunos que tenían en sus manos o tuvieron en sus manos, en sus despachos, casos muy importantes, bastante importantes, y que son parte de una cantidad bastante grande de jueces que no han sido removidos, que no han sido cesados de sus cargos, pero que han sido reacomodados. Todos, la gran mayoría de San Salvador han sido ubicados en otros juzgados en la periferia capitalina. También tenemos que hablar de eso. Usted me conoce, yo soy Josué Natán Baquis. En miércoles 21 de septiembre del año 2016, día de la edición especial de Hablemos Claro, completamente en vivo, arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, estamos ya listos. Solamente recordarles, por favor, el Twitter, @elinformantex, y también las diferentes redes sociales para que usted pueda interactuar con nosotros. @elinformantex en Twitter es la principal, y la cuenta del programa @TV Hablemos Claro. Más adelante, el segmento de opinión ciudadana 22630023 y 22649179 son los teléfonos en el estudio para que pueda interactuar con nosotros. Y les recuerdo que estamos en una alianza estratégica con el periódico Michero, que es información sin tanta vuelta y a solo 25 centavos. Vaya por favor y búsquele. Allí va a encontrar un breve resumen de la entrevista. Hablemos Claro. Por favor, vaya, búsquele y podrá usted tener información de primera mano y de mucho interés. Y lo mejor es que es un matutino de amplia circulación y de una gran aceptación a nivel nacional. Así que muchísimas gracias por esta alianza. Señor Juan Ramón Medrano, infaltable, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, un gusto siempre estar contigo, amigos panelistas. Gracias. Don Rafael Mengíbar, licenciado Rafael. Gracias, buenos días Josué, amigos televidentes, un especial saludo a todos los camaradas, me dio un amigo que dijera. Los camaradas. Sí. Bueno, buenos días, doctor. Está con nosotros también el doctor Jorge Martínez. Buenos días, muchas gracias. Y gracias a usted por su colaboración en el análisis semanal, el programa institucionalizado de la semana, y por supuesto el abordaje de la gran mayoría de los temas. Vean,
Qué importante, estamos como en cuenta regresiva, dicen algunos, doctor, ¿será verdad? Se presagia bastantes dificultades si es que no se logra un acuerdo para aprobar por lo menos esos 1.200 millones de dólares. Y yo veo a muchos fatalistas. Ayer conversaba con el doctor Alberto Arena y decía, ya no es tiempo de estarse echando la culpa los unos con los otros, es tiempo de buscar soluciones. Ya no es tiempo de funcionarios de pipis y gañas, decir, es tiempo de funcionarios que tomen el liderazgo y busquen hacer su trabajo. ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, creo que el problema de nuestro país es que los partidos no representan el interés de la nación, sino que los partidos están representando sus propios intereses. O como dice un documento elaborado por un ex catedrático de la Universidad, Francisco Gavidia, aunque estén legalmente autorizados como partidos, verdaderamente son facciones políticas que defienden sus intereses y no hacen política, sino que hacen luchas electorales permanentemente. Y se están preparando siempre estos partidos para la próxima elección. Indudablemente para Arena, el problema que enfrenta el gobierno actual lo desgasta, porque lo está haciendo ver como que el responsable del fracaso es el FMLN. ¿Y por qué no al revés? Que está en un área de confort, solo viendo cómo va camino el gobierno al despeñadero. Exactamente. También pero podría ser. Por su conveniencia política. Pero también esta situación no es una situación, y siendo sincero, no ha sido creada en estos últimos 2 gobiernos, sino que esto viene desde gobiernos anteriores. Afecta al país porque el circulante se reduce. Esos 1.200 millones que han salido del circulante afectan la actividad comercial, la actividad empresarial. Pero no importa la afectación del pueblo. Ayer oía yo a alguien que decía de que el Frente tampoco no movía una mano, sí, porque se estaba preparando para decir, por culpa de Arena es que estamos así. O sea que los dos quieren ver quién culpa a quién, pero a ninguno de los dos les interesa qué es lo que el pueblo padece. Reclamos entre el gobierno y Arena. Ayer el secretario de Comunicaciones decía, Arena está en una situación de vacío de liderazgo. Todavía hay uno que no se ha ido y otro que no termina de llegar, y esto genera un liderazgo débil todavía, que no tiene la fuerza suficiente para tomar decisiones. El que se vaya no puede decidir y el que viene no termina de consolidarse para tomar decisiones, fue lo que dijo Eugenio Chicas. Bueno, pero aún así el sistema tiene esos partidos que por su daño estructural, sea quien el que los dirija, se van a comportar de la misma manera. Nunca el interés del pueblo va a estar por delante. Siempre va a estar el interés de quién va a ganar la próxima elección. Los del frente, bueno, estamos tocando fondo de barril, pero ya vamos a culpar a Arena de que Arena es la que provocó esta situación por negarse a dar sus votos. Bueno, porque hay 2 culpables, ¿verdad? Arena o la sala. Sí, sí. Entonces se anda buscando a quién culpabilizar, pero fíjense una cosa, es innegable que aquí hay mucho despilfarro, pero no hemos visto en el gobierno que desde la toma de posesión el presidente Sánchez Serén manifestó, prometió ante la nación que iba a ser un gobierno austero. Austero, sí. ¿Cuál es la austeridad? No ha habido austeridad. No ha habido austeridad, y ahí es no solo culpa del gobierno, sino que de los partidos de oposición. Porque en la asamblea, por ejemplo, los de oposición critican al gobierno, pero participan de la piñata también. Ahí tiene usted que dicen que en el país ya hay más de 170,000 empleados públicos. Bueno, la Corte Suprema de Justicia
hace una masiva contratación de seguros médicos hospitalarios privados. Bueno, y la Asamblea, que solo son 84 diputados, tiene como 5.500 personas afiliadas a seguros médicos hospitalarios. Bueno, pero es que el presidente de la República debe entender de que, a diferencia del presidente de la Corte y presidente de la Asamblea, que son presidentes de sus respectivos órganos de Estado, él es presidente del Ejecutivo, pero presidente de la República también. Entonces a él le compete velar por los intereses de la nación. Cuando se ha reunido con los magistrados de la Corte, con los jefes de fracción o la directiva de la Asamblea para decirle, señores, hay que socarse el cincho? Sí. No lo conocemos. Buen punto. Juan Ramón, falta de liderazgo para poder enfrentar una situación como esta, dice el doctor. ¿Qué te parece? Y buscar culpables, ¿verdad? Arena, por un lado, esperando a que, pues sí, llegue el momento en que esta situación caiga en lo insostenible, pero el FMLN también muy cómodamente llegará el momento en que tendremos que culpar a alguien, y los culpables son la Sala de lo Constitucional y también, por supuesto, quienes estaban diciendo ellos, Alianza Republicana Nacionalista, que no va a dar sus votos, o al menos hasta el momento ha dicho que no hay votos. No habrá votos. Mira, yo creo que el frente no está cómodo. Puede haber un sector que esté pensando utilizar la situación difícil para culpar a Arena, pero en la práctica los responsables son ellos, es el gobierno. Para eso fueron electos. Y yo creo que el argumento que le he escuchado tanto a Rafael Lorenzana como a Eugenio Chicas, de que hay un vacío de poder en Arena, no es cierto. Si la verdad es que en Arena no es el COEN el que decide. Siempre han decidido otros, los que están detrás, los que pagan el mariachi. Es más, la comisión política ya está constituida, ¿verdad? Que al final es la que toma las grandes decisiones, fondos, elección de candidatos, etcétera. Entonces no creo yo que haya en este caso un vacío de poder en Arena. Lo que hay es realmente un pulso de fuerza entre unos y otros, y en eso coincido con el doctor Martínez, están valorando a quién le va a afectar más la situación de crisis, si a Arena o al FMLN. El FMLN le apuesta a que la gente sabe de que este no es un problema, o que estos no son problemas recientes, son problemas que tienen una raíz histórica y que en los 4 gobiernos de Arena se gestaron y se fueron desarrollando. Y Arena le apuesta a que la gente va a decir, no, pero elegimos al frente para que tome las decisiones, y si no las toma, ellos van a hacer. Es más, yo he visto los análisis de diferentes sectores, y claramente los analistas de derecha dicen, no, lo que pasa es que el FMLN no tomó las decisiones en su momento, hasta ahora está tomando algunas, y por lo tanto va a ser el único que va a cargar con el peso de la responsabilidad política de esta crisis. Así están, cada quien evaluando, y por supuesto que todos están pensando ya en las elecciones de 2018 y de 2019, sin duda. De alguna manera, el elemento que le hace falta a esto, entonces, Juan Ramón, Rafa y doctores, despojarse de los intereses políticos partidarios, de los intereses particulares, y pensar en función de beneficio del país. Eso es lo que entendería yo que es lo que le ha hecho falta, porque fíjate, estamos viendo uno de los titulares de uno de los principales millones, dice FMLN critica propuesta de Arena para aprobar bonos, porque obviamente Arena lo que ha dicho es que no se va a aprobar nada, no se va a dar un cheque en blanco, porque ya en el pasado se habían hecho algunos intentos de esta naturaleza. ¿Se acuerdan ustedes aquellos famosos 800 millones de dólares que le aprobaron al presidente Mauricio Funes? Se hizo una cantidad de requisitos que no se cumplió, dijo Arena, al final ninguno. Entonces, ese es el punto. Tiene razón. El más presionado en este escenario, Juan Ramón, es el gobierno, porque, por supuesto, porque no ha cumplido todo lo que ha prometido, y algunos dicen, sigue gastando. El doctor, inclusive Jorge Martínez, dice, no hay una verdadera política de austeridad de parte del gobierno. Claro, lo que va a haber es una presión de los organismos internacionales, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, para que tome las medidas de ajuste. Tiene que haber un ajuste estructural, sin duda, que va a abarcar, en primer lugar, obviamente, medidas de austeridad, les guste o no les guste. Ya están reduciendo los subsidios al gas, a la energía, seguramente al agua, seguramente van a tener que recortar algunos de los programas sociales, pero lo que deberían de haber hecho
para calmar críticas era comenzar por casa, a hacer ahí, Pero a fíjate, tomar medidas de autoridad ahí adentro. pero fíjate cuál es la propuesta de Arena. No le está proponiendo no aprobarle los 1.200 millones de dólares en bonos, que al final no son 1.200, son 2.000 millones. Le está diciendo, vamos a aprobarlos por partes y vamos a ir fiscalizando que esas partes que se vayan aprobando sean utilizadas en lo que se necesita. Muy fiscalizado, que es parte de todo el universo de la ley de responsabilidad fiscal. Eso es lo que está diciendo Arena. Y la crítica del FMLN es que esta propuesta nueva cuenta forma parte de una estrategia que, de no asumir compromisos, se cae en el marco de la desestabilización, que es el cálculo político de Arena, dice Rolando. Yo hago un último juicio para ceder la palabra. Mira, primero, yo creo que de los dos, el que está obligado a pensar en soluciones de país es el gobierno. Exacto. Sin duda, porque es el que tiene la papa caliente. Todos le vamos a reclamar a él, señor, tome medidas económicas, tome medidas contra la delincuencia, tome medidas contra la polarización política, tome medidas incluso hacia adentro para combatir el despilfarro, la falta de autoridad, etc. Y Arena está más cómodo pensando en función político-electoral. Si ellos dicen, bueno, hay que ser el gobierno, hay que tomar la iniciativa, y además es inteligente decirle, mire, vamos a irles aprobando por partes porque así les tenemos las costillas contadas. Ayer consultado Medardo González dijo, este tipo de propuestas no es bien vista por nosotros. Esa forma lo que haría es amarrar al gobierno de una manera que el gobierno no tendría autonomía. Esa es la idea. A ver. Bueno, yo tengo ya años de estar insistiendo que El Salvador no lo constituyó un modelo económico, y en este caso tendría que haber sido un modelo socioeconómico en la realidad salvadoreña, para salvadoreños, entre salvadoreños frente al mundo. No lo tenemos. El migrante analfabeta llega a California mojado, sucio o limpio, y a los 3 días sabe en qué modelo económico se está parando, en qué modelo educativo está en Estados Unidos. Ahí nomás en Costa Rica, en Chile. Pero nosotros no. En El Salvador, del Producto Interno Bruto, el 10% es agricultura. Agricultura. El 30% básicamente es industria. Y lo demás en comercio y servicios. Así está estructurado esto. ¿Por qué el 60% le ha quedado a la empresa privada? Porque en El Salvador existe iniciativa privada porque el empresario, el comerciante, el pequeño, el grande, abre en la mañana y cierra en la noche sus negocios. Y el señor gobierno, y esto lo vengo insistiendo, desde los acuerdos de paz, bueno, en los acuerdos de paz, suficiente 20 líneas hablan del orden, bueno, es que no hablan ni de orden económico. Solo hay unas pinceladas ahí y en la economía. Y hablan inclusive hasta el Banco de Fomento y otras instituciones que ya estaban quebradas. La fractura está en la economía salvadoreña, que Arena tenía la gran responsabilidad de haber puesto las reglas económicas en El Salvador en los acuerdos de paz, porque era el gobierno actual. No lo hizo. Llegó otro gobierno, no lo hizo. Y se ha venido administrando la cosa pública en base a un presupuesto general de la nación que cada año le suben como 200 millones de dólares. Y ahora son 4.400 millones de dólares para administrar y para pagar todo lo del Estado. Indiscutiblemente ya no alcanza. Ya no alcanza. Esta figura es como en la familia, si trabajan los dos esposos sí, y tienen 2 hijos y no alcanza, hay que buscar otras alternativas. ¿De acuerdo? Sí, hay que buscar alternativas. Pero ahí está un punto que tú ya llegaste, a donde el doctor estaba diciendo que esta no es una situación tampoco, y hay que, a fuerza de ser justos, honestos y hasta balanceados, esta no es una situación que se le debe de achacar solo a los 2 gobiernos de los últimos 7 años. Si es lo que estoy diciendo. Lo que tú estás diciendo es que esto se ha venido construyendo de tal manera que nos ha llevado, porque como no se han tomado las medidas adecuadas, nos ha llevado hasta este punto. Por eso, porque el gobierno, los gobiernos, que muy bien lo planteó el doctor Martínez, los gobiernos
se constituye de personas que de partidos políticos van a administrar el Estado o de personas afines a ese grupo en turno. Entonces no tenemos modelo. ¿Cuál es el modelo económico de El Salvador? Preguntémosle a un muchacho universitario, pero ni de estudiante de cuarto año de economía lo va a poder resolver eso. Pero las tesis están en las universidades, tanto de la Nacional, la UCA, la Universidad de El Salvador, la UCA y las privadas. Ahí están sendas investigaciones sobre el modelo económico que necesitaba El Salvador, pero eso no les interesa. Ahora bien, ¿qué está pasando en este momento? El gobierno necesita 1.200 millones. Urgente. Urgentemente. Pues sí, pero cuando urgentemente le pide un hijo a uno, yo necesito $20, padre, pero me urge. ¿Y los que te di ayer? No, es que, no, ¿qué los hiciste? Esa es la pregunta. ¿En qué los invertiste? ¿Se me perdieron? Bueno, se te perdieron. Pues resolvámoslo, hay que buscarlos. Así está esto. ¿Para qué van a servir 1.200 millones? Ahí han creado dos figuras, tanto el partido de gobierno como el partido opositor. Y ahí tenemos al partido Gana, al PDC con el diputado Parker y al PCN, moviéndose entre Arena y el FMLN, que se pongan de acuerdo ellos. Nosotros pues, ustedes dos alcanzan los 56 votos, ¿sí o no? Arena y el FMLN. Sí. Esos están Entonces, todavía en un área sí, de más confort, porque pero es como que ellos le han puesto... estos 1.200, aquí en estos 1.200 millones no tenemos absolutamente nosotros nada que ver. ¿Cómo ¿sí? no? Lo que tienen que poner de ¿Cómo acuerdo, no? dicen, son Arena y el Arena y FMLN. No, tienen mucho que ver. Es que tienen mucho que ver. Es que para fiar, pues, o sea, prestar pisto, primero hay que pensar si se puede pagar. Los 1.200 millones hay que pagar. Entonces han creado dos figuras ahí. Una que llama responsabilidad fiscal, ¿sí o no? La ley de La responsabilidad. ley de... ¿Pero qué es eso? Quisiera que habláramos de eso. ¿Y qué es un pacto fiscal? ¿Y desde cuándo venís hablando de eso? No, por eso. ¿Y qué vamos a entender con un pacto? En ese pacto fiscal va a estar la UCA, universidades, dando ciertos lineamientos. Van a estar otras instituciones que han tenido que ver con investigaciones sobre la administración pública, sobre la tributación, sobre los impuestos, nuevos impuestos. ¿De qué estamos hablando? O es un acuerdo político, porque al final es un acuerdo político, donde se va a redactar un proyecto de ley, una iniciativa de ley que se va a llamar pacto fiscal o responsabilidad fiscal y simplemente se va a votar. Yo quisiera que también abordáramos sobre esto. ¿De qué estamos hablando? Sí, en definitiva. Dos puntos importantes, doctor, y esto creo que es lo esencial, almendra del asunto. Si no se llega a un acuerdo, ¿quién va a ser el responsable? Usted ha dicho, hay falta de liderazgo, pero además, Arena estaría haciendo cálculos políticos electorales de este asunto, ¿verdad? Fíjese lo que decía el diputado Alberto Romero, jefe de fracción. Dice, la propuesta de aprobar los bonos en fase sería la última etapa en la fase de negociación. Cuando nos demuestren voluntad de ahorrar y de cómo ver de dónde sacar el dinero para no volver a endeudar, explicó que si se aprueban los 1.200 millones, lo que harán es aumentar el endeudamiento. Esa rueda no la podemos seguir haciendo como país. Hay que parar, reiteró, la crisis fiscal. No es responsabilidad de Arena, como lo señala el FMLN. Y en ese punto en particular, el mismo secretario general del FMLN ha criticado, dice, que este tipo de propuesta no es bien vista y lo que significa es que busca restarle autonomía, amarrar al gobierno de la mano. Constitucionalmente corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar esos préstamos, y por una razón. La Constitución dice que El Salvador es un Estado democrático y que la democracia es representativa y la tienen los diputados. Entonces, cuando los diputados aprueban gastos o préstamos, es como que el pueblo esté autorizando esos gastos. Correcto. Decir que un partido, que fíjese bien, hasta por técnicas de negociación, si Arena venía diciendo, mire, mientras no haya una ley de ajuste fiscal, y la diferencia de un pacto o de un convenio es que los convenios solo obligan a las partes y generan obligaciones de tipo moral nada más.
Ya se dijo el caso de que Arena votó por préstamos a favor del gobierno de Mauricio Funes y el pacto no se cumplió. Bueno, pero por eso una ley de ajuste fiscal es otra cosa, porque es ley de la República, ¿no? Y es de obligatorio cumplimiento. Pero por técnicas de negociación, después de que Arena decía, miren, mientras no haya una ley de ajuste fiscal, no aprobamos los préstamos, veo yo que Arena ha suavizado su posición. Sí. Y ha dicho, bueno, y acepta, estamos dentro del proceso de negociación. Y dentro de ese proceso estamos dispuestos a ir aprobando parcialmente estos préstamos. Bueno, yo creo que por técnicas de negociación el gobierno tendría que haber dicho qué bueno que Arena ya está dentro del proceso de negociación y dispuesta. Y aunque ellos pretendan de que la totalidad se les dé, en una negociación un buen negociador sabe que no lo va a conseguir todo, que tiene es una negociación donde yo puedo obtener buena parte de lo que yo quiero. Entonces veo en Arena que hay una actitud más flexible ahora. Ya no es el no, sino que ahora dicen, va, sí, pero por partes. Ese es un buen punto. Pero que el gobierno salga a decir de que es desestabilizador y que le quieren quitar autonomía al gobierno, pero si es que esa es la función constitucional de la Asamblea. Por eso que la Constitución dice que la Asamblea es la que debe estar autorizando los préstamos, porque no se puede romper las reglas de la economía. Es sencillo y esto funciona en el hogar. El que gana $300 al mes y gasta 500 va a quebrar. Con una consideración nada más, doctor, que la hacía ayer Eugenio Chicas. Hasta hace una semana la negociación se centraba en aprobar los bonos si se aprobaba una ley de responsabilidad fiscal. El tema de aprobar los bonos parcialmente ya es otro elemento que le ha sumado. Claro. Es suavizar el proceso de negociación. Pero si le está sumando otro elemento, porque el requisito era aprobemos una ley de responsabilidad fiscal. Y ahora Arena dice, no solo la ley de responsabilidad fiscal, también vamos a meterle mano al tema de que no les vamos a aprobar todo de un solo, vamos a ir por etapas. Y eso es lo que ha criticado Eugenio Chicas, porque dice, no fue el acuerdo original pactado, o más bien en el principio, en el inicio de la negociación con Arena. El acuerdo inicial con Arena era, la condición consistía en avalar la emisión de los recursos a cambio de aprobar la ley de responsabilidad fiscal por parte del gobierno. Eso es lo que ha dicho. Entonces ahí ven ellos como una mala intención, dicen, ¿cómo es esto? Hoy otro elemento para aprobar los $1.200 millones, si sobre la mesa solo se había discutido la ley de responsabilidad fiscal. A eso me refiero, doctor. ¿O será ya una mente suspicaz la que en una mesa de negociación no ve buenas actitudes del otro? Entonces que se levanten de la mesa. Mire, y otra cosa, no es ni el nuevo COENA ni Arena el responsable de resolver el problema, es el gobierno el que tiene la responsabilidad de resolver el problema. Y aquí no vemos nosotros que el problema se resuelva, porque también el problema sería resuelto con la participación de los otros partidos. ¿Cómo es eso que el gobierno perfectamente, el presidente como presidente de la República, reúne a los jefes de los otros dos órganos de Estado y les dice, miren señores, vamos a amarrarnos el cincho, vamos a reducir, por ejemplo, los diputados con $4,000 mensuales, ellos pueden comprar su carrito, pues. Entonces, ¿por qué darles carro? Fiado, ¿verdad? Bueno, es más, los mismos carros que ya están en la Asamblea, los pueden comprar ellos, que autoricen y que se los valúen barato ahí en esa empresa que hace los valúos, y que se los digan, vaya, a mitad de precio se los vamos a vender. Del valúo, que es bien barato, le vamos a dar a mitad de precio, pero de hoy en adelante la gasolina, otra cosa, que tengan hasta 35 colaboradores por diputado, eso tampoco, pues. Entonces, que se vea que también el partido Arena está dispuesto a despojarse de ciertos gastos que son gravosos para la economía nacional. Y hasta ahora no se han dado muestras de eso. Lo que pasa es que Arena sabe que tiene agarrado al frente del cuello. ¿Verdad? O sea, realmente lo tiene postrado. Y en un revólver en la cabeza. Y en esta situación el frente dice, sí, miren señores, pero es que ustedes hace casi año y medio
nos habían aprobado 900 millones de dólares, pero pusieron un recurso. La discusión es hasta dónde era o no inconstitucional. La sala ha dicho que es inconstitucional, pero se tardó año y medio, porque no lo resolvió en meses. Acuérdate que ese recurso no lo presentó Arena. Bueno, no lo presentó Arena. Tú insistís en que son organizaciones afines a Arena. No, si vas a ver quién lo presentó es alguien que obviamente sabía lo que hacía. No, pero independientemente... Perdón, Doctor, le voy a recordar... Lo de los 900 millones. No, es que no he terminado la idea, Doctor, perdón. le voy a recordar que esa es No. el escapulario Espérate. Nada de escapulario. Déjeme terminar la idea. No, déjalo que termine yo la lo que idea. estoy recordando, el argumento principal de Arena. Hay 900 millones ahí. Y ahora necesito, no 1.200, necesitan 2.000. ¿Por qué? Porque para pagar la deuda externa necesito 800 millones. Sí. Para pagar la deuda provisional necesita 600 millones. ¿Cuánto llevamos ahí? Y para pagar el salario de los trabajadores, son alrededor de 2.000 millones. Solo para eso, déjame terminar la idea. Debemos tanto, Ramón? Pues sí, porque ese es el punto. ¿Por qué? Debemos tanto porque ya con Arena ya debíamos alrededor del 40% de la deuda, ahora esto lo ha aumentado al 60%. O sea que esto no tomaba las medidas, pero ya lo dijimos al inicio. No, el punto es el siguiente. Miren, ¿a quién afecta todo esto? ¿Verdad? Afecta en primer lugar a todos los salvadoreños, sin duda, ¿verdad? Y en particular a los trabajadores, a los empleados, al comercio, al menudeo, a la gente más pobre, y afecta a la empresa privada, porque los mismos grandes empresarios, si no hay suficiente circulante, tampoco tienen ganancias, las ganancias millonarias que tienen, y también afecta sin duda a los políticos, porque ellos son los que directamente salen afectados ante la imagen nuestra, no Arena, no el Frente, los políticos, todos, porque la gente dice, los políticos no resuelven, no dice el gobierno actual, no dice solo Arena, son todos los políticos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es de que necesitamos un real acuerdo, que nos dejemos de politiquería. Ya es necesario que se sienten los que mandan, hombre, que se siente la gran empresa privada, que son los que mandan, que se siente Arena, que le dicen qué hacer los más ricos del país, y que se siente el Frente, que acepte que lo tienen del cuello. ¿Y quién manda en el Frente? Y ahí en el Frente sí manda la Comisión Política del Frente. O sea, Bien sabemos. Claro, los históricos. Que allí estuve, yo fui de la Comisión Política del Frente, además. Así es. Ahora, el punto es de que no basta con eso. Lo primero que tiene que el Frente es dar muestras de responsabilidad fiscal, la ley de responsabilidad fiscal, pero también una reforma fiscal que implique que paguen los que evaden y eluden impuestos. Y además de eso, por supuesto, que hay que implementar un combate a la corrupción, y eso ya viene de afuera también. Doctor, quería agregar algo sobre los 900 millones antes de darle la palabra para ir cerrando esta temática. Sí, fíjese que sobre eso el Frente ha hecho una batalla en contra de la sala. Y yo escuché en un canal de televisión al exalcalde de la ciudad de San Miguel, el señor Will Salgado, que decía, es que esos 900 millones yo se los bloqueé. Porque dice, nos habían tratado tan mal los del FMLN a los Salgado, a pesar de que mi partido, dice, gana, es aliado del Frente, que yo le dije a mi hermana, no vayas a votar por ese préstamo. Y parece que el voto de ella era como el voto clave. Sí. Entonces, ella no votó. Sí. Y no ganó Votó un suplente que no era el de ella, y entonces eso generó la... Pero después de que la removieron de una manera irregular, que casi por presión, con presiones la sacaron. Entonces dice, en política no hay enemigo chiquito, dice, ¿verdad? Pero fíjese bien, el Frente nunca menciona que la no aprobación de los 900 millones fue una movida política del exalcalde de San Miguel, que le dijo a su hermana, no votes. Y ella no votó. La votación se perdió, o sea, no, y según la ley no puede durante un periodo de tiempo volverse a votar. Y lo que hicieron fue llamar a un suplente para que el suplente fuera a votar. Era una situación ilegal. Digamos que lo que usted dice es relativamente cierto. Es que el origen de también, la trampa pero también el mecanismo para remover a esa diputada y traer a otro es lo que ha cuestionado la sala. Y vea usted lo que ha derivado todo esto en una declaratoria de inconstitucionalidad de los 84 diputados suplentes. ¿Sí? ¿Ves? Usted ve el problema donde inició, ¿verdad? Y con la sencillez que esto se pudo haber arreglado antes, pero el mecanismo que se hizo después para aprobar esos 900 millones de dólares ha derivado en que todos los diputados suplentes de esta legislatura son inconstitucionales. ¿Sí? Es que el hecho generador político de ese entrampamiento de los 8 millones
comenzó exactamente en ese procedimiento de esa votación. Y que eso obviamente fue el argumento jurídico-político para llevarlo a la Sala de lo Constitucional, que emitió una sentencia después. Así de simple. Que no fue exactamente arena, como dice Ramón. Es que Ramón es 8, y ellos saben perfectamente cómo desentrampar esos 800 millones. Pero inmediatamente después, o unos meses después, pudieron haber aprobado de nuevo la deuda, ¿no? O sea, esos bonos los pudieron haber aprobado 6 meses después. Mire, estamos llegando, no lo hicieron, tampoco estamos llegando a una situación que obviamente el famoso pacto fiscal. ¿Qué es un pacto fiscal, verdad? Entendamos lo más simple. Bueno, es un acuerdo de los grandes actores políticos para llegar a un acuerdo inmediatamente superior de resolver las finanzas del Estado, así de simple. Pero también hay grandes responsabilidades. En una responsabilidad fiscal también se establecen los procedimientos hasta de observar, vigilar y hasta procesar a un funcionario público, sea un ministro especialmente, un funcionario público. No solamente es un documento que van a firmar a través de un decreto legislativo, ahí está el asunto. Yo coincido bastante con Ramón. Definitivamente, en casa presidencial, los diputados, la jefa de fracción, los grandes actores influyentes de la economía nacional, bueno, vamos a hipotecarnos nuevamente, vaya, el Estado salvadoreño, 1.200 millones. ¿Para qué los vamos a ocupar? ¿Y cómo los vamos a pagar? ¿Cómo los vamos a pagar? Buen punto. ¿Van a apartar 500 millones de dólares para pago de proveedores? Para pago de proveedores que están ya al límite y ya no está, inclusive algunos proveedores ya no están dando los servicios hospitalarios. Se van a incluir 100 millones, pues el amor de Dios, estábamos marchando el 15 de septiembre, pero por otro lado 42 familias se estaban yendo de sus municipios por el problema de las pandillas. Y algunos centros escolares, no muchos, pero por lo menos 20 centros escolares cerraron sus puertas. Entonces, ¿para qué se van a invertir? ¿Para qué se va a ocupar 1.200 millones de dólares, señores? No es una cantidad simple. Si uno cuando le da $5 a un cipote, le está preguntando, ¿para qué me traes el vuelto? Entonces, veámoslo de esta manera más simple, señores. Son 1.200 millones. Obviamente hay unas negociaciones. ¿De acuerdo? ¿Y negociaciones en nombre de quiénes? ¿De la gente más necesitada será? ¿De la gente que está hospitalizada? Porque todo esto lleva a gasto, a servicios, y el Estado necesita dinero, pero hay que saber administrar. Pero en esto no hay secreto. Si el Fondo Monetario y el Banco Mundial han dicho, miren señores, lo que tienen que hacer es gastar menos, producir más, y eso implica reduzcan gastos y vean de dónde sacan más impuestos. Sí, exactamente. Y de hecho quería comentarles que vamos a irnos a la pausa, pero quería comentarles que se está pensando en ese... Bueno, el recorte de los subsidios va en el tema de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Ahí no hay para dónde. Eso es Fondo Monetario Internacional. Y es parte del ajuste que tienen que y el otro punto es que, fíjate, partidos evalúan aumentar 0.17 el impuesto de la gasolina. Eso es lo que está pasando. Y también le quieren meter mano, en ese mismo orden de lo que está planteando Juan Ramón Medrano, al tema de las remesas familiares. No hay cosa más fácil para un político en el gobierno que aumentar impuestos. Es la cosa más fácil, ¿verdad? Solo es conseguir los votos, así como andan cabildeando para conseguir los votos. Exacto. Señores, pero es que antes de sacrificar a la población más necesitada, más desprotegida, siéntense. ¿Y cómo es que se sentaron en los acuerdos de paz? Si eran enemigos a muerte. Eran enemigos mortales, señores. Bueno, estaban negociando y se estaban matando. Estábamos en la guerra. Y ahora no pueden volverse a sentar 25 años después. ¿Y qué van a celebrar el otro año, pues? ¿Qué van a celebrar con esta deuda? El tiempo corre, hay poco tiempo. Y parece que hoy por hoy hay plenaria, nueva cuenta, no hay acuerdo, no hay aprobación. Alrededor de todo esto, no sé si ustedes lo compartirán, el que pierde en teoría no son los partidos políticos,
no es el gobierno, pierde la ciudadanía. Y mire, y el pueblo se indigna porque no solo el de pocos recursos, sino que también el de más recursos que paga impuestos se molesta porque no recibimos buenos servicios del Estado. Fíjese que en Suecia hace unos años, no hace mucho, el gobierno se le ocurrió que le iba a bajar los impuestos al pueblo. La gente mostró su descontento y el gobierno tuvo que llevarlo a un referéndum. Y en el referéndum el pueblo votó porque no quería que les bajaran los impuestos, porque decían no queremos que la calidad de los servicios que nos da el Estado baje por una baja de impuestos y estamos contentos con los impuestos tal como los pagamos. Pero esa no es la situación de aquí, porque no somos un país solvente como Suecia. Somos un país sumamente endeudado, subdesarrollado, en donde las grandes mayorías viven pobremente, pero la grandes mayoría se dan cuenta que el gobierno gasta como que si fuese un gobierno de un país rico, petrolero, árabe. Entonces, eso de decir, bueno, vamos a aumentar impuestos, sin hablar de recortar gastos, si es que las dificultades presupuestarias se enfrentan por ambas vías. Yo le aseguro que el pueblo estaría convencido de soportar un nuevo impuesto si viera que el gobierno se ha socado el cincho. Si el gobierno ha bajado esto, ha bajado lo otro, dice, mire, ya no más seguros médicos hospitalarios privados para los funcionarios del Estado por ley, para que ni la Corte, ni la Asamblea, ni el Ejecutivo, ni las alcaldías lo puedan hacer. Que vea el pueblo que el gobierno está haciendo un esfuerzo. ¿Eso se podría incluir en un pacto? Claro que podría incluir en un pacto fiscal. ¿Pacto fiscal? También congelación de plazas del Estado. ¿Cómo es posible de que ya hasta hace pocos años eran 125,000 empleados públicos y ahora dicen que ya superan los 170,000? Y muchos de ellos ni siquiera son del batallón Cobra, o sea que aquellos que cobran y no trabajan. Plaza Fantasma. En Guatemala están metiendo presos a los que crearon Plaza Fantasma, pero aquí hay plazas fantasmas también. Muy bien, interesante, ¿verdad? Batallón Cobra. Vamos a la pausa. Yo creo que este tema seguirá dando que hablar. El plazo fatal es la primera semana de octubre. 2 semanas, digamos, más o menos. Pero también no es tan fácil porque aprobar los bonos y después hay que colocarlos, ¿verdad? Claro. Y ir a buscar quién se interesa en ellos. O sea, de todas maneras creo yo que el tiempo es el peor enemigo en este momento del gobierno, principalmente porque el gobierno es el más presionado. Y como digo, es el que debería tomar el liderazgo. Yo me quedo con lo que dice el doctor. Y en el caso de los impuestos, pues antes de aprobar cualquier nuevo cargo, impuesto a las grandes mayorías, lo que se debe de hacer, como usted dice, doctor, es hacia adentro, el ahorro, la austeridad, las muestras necesarias. Si ya después se necesita, pues que se plantee el escenario de dónde se van a buscar los recursos que podrían hacer falta, pero antes, esto no es a la inversa, ¿verdad? No es a estos primero y nosotros nos quedamos igual, no. Primero, ¿qué se le va a recortar? ¿A qué se le va a recortar? Y después se le entra al tema de de dónde sacar más recursos para hacerlos llegar a la hacienda pública. Bien, vamos a la pausa comercial, la primera de la mañana. Vamos a hablar de 2 temas. El tema de Mauricio Funes, creo que va a tener que regresar al país. Lo va a enfrentar la última fase del proceso civil por enriquecimiento ilícito, la aceptación total de todas las pruebas que la Fiscalía presentó a la Cámara, y también pues tampoco se quedó fuera el hijo, Diego Funes, y la actual secretaria de Inclusión Social, doña Wanda Pinato, van también a la nueva fase, y una serie de cosas. Con eso regresamos, vamos a analizar al final un poquito el tema de esta intervención que tuvo la Unidad de Mantenimiento del Orden aquí al poniente de la ciudad, y lo que se ha dicho que ha habido como una especie de abuso de autoridad, abuso de poder al remover a estas personas que obviamente estaban bloqueando el tráfico, el libre tránsito, pero también se ha criticado la manera en cómo los trataron a estas personas de la comunidad en Manuel, y hasta fueron a garrotearlos hasta dentro casi de sus casas. Pausa, regresamos.
Bien, estamos de regreso y es importante, creo yo, analizar los últimos acontecimientos alrededor de la figura del expresidente Mauricio Funes Cartagena, quien hasta el momento se encuentra asilado en Nicaragua, ¿verdad? Por ahí andaba circulando una fotografía de la actual pareja sentimental del expresidente comprando en un supermercado en la capital, en Managua. Mauricio Funes enfrentará audiencia con todas las pruebas en su contra. 17 son las grandes interrogantes sobre su patrimonio y están ahí en pantalla, vean. Para la Cámara es necesario que un perito determine a cuánto ascendieron los ingresos e egresos de Mauricio Funes y Wanda Pignato y de Diego Roberto Funes Cañas entre el 2009 y 2014. Determinar si el patrimonio familiar de los demandados es conforme a los ingresos percibidos durante el periodo presidencial de Funes y si en este tiempo ahorró $150.323.31. Comprobar alguna evidencia en Hacienda o en el sistema financiero que entre octubre y diciembre de 2009 Funes recibió del movimiento Los Amigos de Mauricio $639.603.72. Identificar transacciones, cargos o retiros de las cuentas bancarias del expresidente equivalente a los importes utilizados para la compra de vehículos en los años 2010 y 2012. Entre otras, también determinar cuántas armas de fuego adquirió Mauricio Funes entre el 1 de junio de 2009 al 31 de junio de 2014, el valor de la compra y el origen de los fondos. Determinar procedencia o origen de fondos utilizados por Mauricio Funes y Wanda Pignato para el pago de deudas a su cargo por la cantidad de $221.124 y determinar cuánto aumentó o disminuyó el patrimonio de Diego Funes por la compra y venta de vehículos entre 2009 y 2015, entre otras cosas, de las que la Fiscalía presentó una cantidad importante de pruebas y que ahora han sido todas aceptadas en su totalidad. Doctor. Bueno, este es un procedimiento civil. Sí, claro. En donde las pruebas se presentan, se agregan dentro de un término probatorio y al momento de la sentencia es que la Cámara va a resolver si le cuadraron o no le cuadraron las cuentas al expresidente. Pero realmente esta es una cuestión matemática. Pero doctor, habiendo necesidad de un perito es porque la Cámara no está también del todo conforme con la investigación de la Fiscalía. No, lo que pasa es que los magistrados son abogados. Y este es un auditor, pues un perito contable, un experto en números, que va a ir a hacer las operaciones y va a decir, bueno, dentro del procedimiento los peritajes son válidos y se pueden andar a hacer peritajes según la materia. Puede ser un médico, puede ser un ingeniero civil, puede ser un auditor. En este caso, pues alguien experto en números que vaya a decir, mire, estos fueron los ingresos que están comprobados, esto es lo que él dispuso económicamente, entonces hay un desfase de tanto, entonces hubo un enriquecimiento ilícito. Pero si la cuenta de ingresos y gastos y lo que tiene de ahorros cuadra, va a decir, no, mire, él no cometió ningún ilícito, ni el hijo, ni la primera dama. Pero esas son cuestiones que ellos tendrían que probar también como prueba de descargo. Lo que yo decía, si la ex primera dama dice, bueno, esos 50 y pico mil dólares, él me los dio, eso tiene que probarlos, pues. Porque uno tiene que, cuando ya es parte procesal, uno tiene que probar con las pruebas de descargo. Pero hay que acordarse de una cosa, que el peritaje es más bien para determinar si la cantidad de dinero de los $700.000 que le cuestiona, que supuestamente con el dinero que se enriqueció ilícitamente el expresidente Mauricio Funes, es lo que está determinando la Fiscalía General de la República. Ese es el tema del peritaje, entendería yo. Sí. Ahora, la defensa del presidente tiene que demostrar que esos $700.000 sí entraron a sus cuentas, sí llegaron a su capital de manera correcta, ¿verdad? Lícita. Lícita, ese es el punto. Pero los peritos es para demostrar que el monto exacto con lo que se habrían enriquecido ilícitamente. Por el momento, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía estableció un monto preliminar de $728.329.74. Ahí está. Sí, que eso es lo que determinó probidad también. Exacto. O sea que la prueba que está en este procedimiento es la prueba recabada por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Y en base a eso que fue remitido a la Fiscalía, es que la Fiscalía se apersona como demandante en representación de los intereses del Estado y de la sociedad ante la Cámara que conoce de este caso. Ahora, hay un punto muy importante, Rafael, Juan Ramón. Al aceptar la totalidad de la prueba, la Cámara
Porque recuérdate tú que venía diciendo Mauricio Funes de que él es un perseguido político y que no se le han dado las garantías necesarias para poder demostrar y desvanecer esto. Pero al final decía él, si la Cámara me condena, en una entrevista que le dio a periodistas afines al gobierno del presidente Ortega de Nicaragua, lo más que me puede tocar es que me condenen a devolver el dinero que se me cuestiona, decía él. Pero de todas maneras aquí, desde que el proceso llegó a la Cámara, perdón, a probidad de la Corte Suprema de Justicia, salió de ahí a la Cámara, el presidente ha tenido revés tras revés. El presidente ha tenido revés tras revés. Bueno, la verdad es que el juicio todavía no se ha hecho, ¿no? Lo que han hecho es recabar pruebas, porque lo que había eran fuertes indicios de malversación de fondos, concepto general, digamos. Pero mientras no haya evaluado la prueba específicamente ya el juez y diga esto es cierto, esto no es cierto, y la defensa diga esto es lo que el expresidente hizo para obtener ese dinero, o sea, mientras no tengamos el juicio en sí, todavía no podemos hablar ni siquiera de que hay ya una orden de captura, por ejemplo, porque el mismo fiscal ha dicho no hay orden de captura porque no hay suficientes pruebas fuertes, materiales, para realmente volverlo ya un indiciado. Pero el punto de esto, creo yo que, mira, este no es solamente el caso, ya sabemos que hay 3 expresidentes que están en la lista, sabemos que hay más de 20 diputados, sabemos que hay un montón de exalcaldes y alcaldes actuales, exfuncionarios, o sea que es una lista bien grande, el caso de la Tregua, el caso de Enrique Reyes, el caso del exfiscal general, etcétera. Lo que yo no sé es hasta dónde el fiscal se va a dedicar únicamente a un caso o va a ver todos los casos, para empezar. ¿Va a tener la capacidad de ver todos los casos? ¿Es el caso de Mauricio Funes el caso o es un caso más? Esa es la gran pregunta. Entendería yo, Juan Ramón, que por eso él está anunciando la unidad especial contra la impunidad, que ventilaría esos casos. Sí, pero es que anunciar unidades especiales no resuelve que tenga ni más presupuesto, ni más capacidad de su gente. Dice, los mismos más o menos 10 que tienen la unidad anticorrupción los va a pasar a la unidad antiimpunidad. Yo creo que no estoy cuestionando yo la buena intención del fiscal, ni su honorabilidad o su entereza. No, lo que estoy diciendo es, en la práctica estamos abrumados por un montón de casos que habría que buscar la forma de que el fiscal de resolverlo y de irles dando prioridad, pero tratarlos todos, buscar la forma de tratarlos todos o definir cuáles son más importantes, porque puede ser que hay algunos que no sean más importantes, y lo que yo he dicho desde hace rato, que lo haga sin presiones de sectores políticos, económicos o sociales, porque ese es el punto es de que aquí se ha denunciado, por ejemplo, y yo coincido que eso es incorrecto, que haya grupos de manifestantes que le impidan el paso, por ejemplo, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Me parece a mí que eso es incorrecto, ¿verdad? Pero de la misma manera, también me imagino que presiones deben de haber más poderosas de otro lado en relación al caso Funes. Miren lo que dijo Mauricio Funes en las últimas horas en referencia a la decisión de la Cámara. La FGR no acepta mis pruebas de descargo. Falta esperar qué dirá la Cámara en noviembre. Mientras no haya sentencia, sigo siendo inocente. Entiendo que FGR solo informe de admisión de acusación en mi contra, pero que los medios ignoren lo de mis pruebas, eso es pseudo informativo. Cámara de Civil solo admitió supuestas pruebas de FGR en mi contra. También aceptó analizar pruebas de descargo que presentó mi defensa. Exacto, es lo que estaba diciendo Jorge Martínez. Es que ese es el procedimiento. Cada parte presenta sus pruebas y después, en base al análisis de esas pruebas a futuro, es que el tribunal va a resolver. Quiero decirle una cosa, nuestra ley establece constitucionalmente la presunción de inocencia, pero también establece la presunción de culpabilidad. El hecho de que se pueda iniciar un proceso en contra de una persona por ciertos indicios es una presunción de culpabilidad que permite a la Fiscalía, o en este caso a la misma sección de probidad, a iniciar este procedimiento. O sea, se dan las dos presunciones. A ver. Bueno, el presidente Funes no es un asilado político, no es un perseguido político. El presidente Funes es perseguido por la Fiscalía General de la República, por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, por una Cámara de lo Civil, por eso es perseguido. Perseguido en el sentido que demuestre que su
su riqueza, su patrimonio es lícito. Eso es todo el drama de esto. Pero no hay duda de que él, asesorado y también creo que un poco de sentido común, decidió irse para Nicaragua y ya está en Nicaragua. Por cierto, si yo fuera la defensa del expresidente Funes, les diría, piense si mejor mantenerse en un absoluto silencio, estudiando su caso, y no estar poniendo algunos mensajes, porque un mensajito es una palabrita que puede subir o bajar el tono de su proceso. Ahora bien... Bueno, pero en este caso en particular yo creo que tiene razón con lo que él dice. Está bien. Mientras no sea vencido en juicio, sigue siendo. Sí, pero es que bueno, es que hay dos juicios, ¿verdad? El juicio político, el juicio social. Cómo vivía el presidente, cómo vivía ahora, cómo vivía con su ex esposa. Ha involucrado a su ex esposa. Su ex esposa tiene que demostrar que ese dinero que le dio, si es en efectivo, en cheques, en qué banco, todo eso tiene que demostrarlo. Yo creo que ella no puede estar más incómoda de lo que está. Ella suficientes problemas ha tenido. Y ella, su vida particular y privada, debe respetarse, pero también, si está procesada civilmente, tendrá que demostrar su riqueza, pues, y aquí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? No nos compliquemos, porque es un expresidente, ya pasó otro expresidente. La cola es larga. Lo que pasa es que, mira, y ese buen punto el que tú estás tocando, el problema es que la doctora Wanda Pignato se ha lavado las manos. Ella ha dicho en su declaración que ella dependía económicamente de su esposo en aquel momento, el expresidente Mauricio Funes, y que todo lo que ella percibía en ingresos provenía de la cartera del expresidente Mauricio Funes. Es que Funes. una ex esposa tendría que amar suficiente a un ex marido para defenderlo, ¿verdad? Y ella tiene sus cuentas particulares. Ella se divorció, se separó de su marido, pues, vaya, así de simple. Entonces ella quiere demostrar, miren, a mí, mi ex marido me pagaba mis cuentas. Yo quería una cartera, se la pedía. Yo quería zapatos, se los pedía. Yo quería carros, se los pedía. Eso es lo que ella está diciendo. Soy una funcionaria pública y me estoy defendiendo porque me han llamado a declarar y aquí tengo mi representación legal. Eso es lo que ella está haciendo. Exacto. ¿Verdad? Es decir, es como el partido... Bueno, pero es que además, como ella realmente ahorita sentimentalmente ya no está ligada al expresidente, entonces creería yo que la reacción de ella, doctor, ¿no cree usted es natural? Bueno, y además de eso, ella tiene que defenderse. Se supone de que ella no tenía un ingreso salarial, era primera dama, no tenía una retribución económica. Entonces es lógico que quien la mantuviera es el marido. Pero como todo lo que decimos como prueba de descargo, en un juicio lo tenemos que probar, de alguna manera ella tendría que probar que en X cuenta bancaria le depositaba a su marido dinero para sobrevivir. Para ver si es cierto. Sí, pero no solo eso, el problema es que hay $271,000 en deudas que fueron pagadas que ella tenía cuando llegó a la presidencia Mauricio Funes y que al final de su mandato fueron pagadas. Y si ella no recibió dinero, ¿de dónde pagó esos $271,000 en deudas? Lo lógico es que quien la mantenía. Es que esto tiene, mira José, es como el FMLN. Doctor, lo vi dudar un poco con esa respuesta. No. Es que hay cosas caras, hombre. El doctor sabe que hay cosas caras que hay que resolverle. Entonces, igual que el FMLN, poco a poco se va a ir desligando. ¿Por qué? Porque a la luz pública, un partido político, habrán personas vinculadas al expresidente que tendrán, poco a poco, a lo mejor aparecen por ahí. Pero el partido, el gobierno, miren, el expresidente de la República, pues lo seguimos apreciando y valorando, pero, ¿verdad? El ministro de Hacienda, que fue el ministro de Hacienda, el presidente Funes, ¿verdad? Bueno, las partidas se las asignaron a la presidencia de la República, es otra historia cómo las han manejado. Entonces, aquí cada quien tendrá que ir resolviéndose y cada quien tendrá que ir acatando las disposiciones legales. ¿Por qué? Porque la población ya tiene un juicio de valor de la personalidad del expresidente. Ese es el punto. Aquí hay un juicio mediático y un juicio judicial. En el juicio mediático ya lo condenaron, al igual que al expresidente Francisco Flores, que en el juicio mediático fue condenado, pero en el juicio judicial todavía sigue en el caso de Francisco Flores, entiendo yo. Y en el caso de Mauricio Funes apenas inicia. Ahora, el punto en todo esto para mí es de que sí hay también un interés político. A Funes le han dicho loco, cobarde,
bueno, corrupto por supuesto, es con lo que se empieza, que quieren verlo exactamente en la misma celda que estuvo el expresidente Flores, etcétera, etcétera. ¿No? Con todo eso, es un poco difícil, es un poco difícil no aceptar de que hay una intencionalidad política. ¿Por qué? Porque yo creo que hubiera sido más elegante dejar que la Fiscalía haga las cosas que asumir un ataque, pues, porque mira, los ataques han sido realmente con hígado. Si vos ves las redes sociales o ves algunas declaraciones, ves algunos analistas en determinados programas, o sea, lo que dicen de Mauricio Funes, bueno, es realmente muy fuerte. Ahora, mi punto es el siguiente. Sí, pero no, espérate, que tú estás diciendo que a Mauricio Funes le han dicho de todo, pero él se ha defendido muy bien. Si lo último que hizo fue decirle sopenco a un diputado de la Asamblea Legislativa. Tampoco hace bien, ni tampoco le ayuda a eso, al contrario. Exacto. Yo creo que con eso lo que hace él es revolver más el lodo. No, lo que te digo, pero yo siento que el presidente a no veces ayuda, pierde cordura y dice cosas que no le ayudan ni afectan. No se da cuenta que ya no es el presidente, sino que ahora es alguien que está huyendo políticamente, que está allá. Razón tenés cuando decís que sí le han dicho que quieren verlo sufrir lo mismo que sufrió Francisco Flores, que es corrupto, que es que está loco, que es cobarde. Todo eso es cierto, lo han dicho, pero también él canta muy bien las rancheras. Exacto, pero bueno, pero mi punto es de que independientemente de lo que él diga, en las tardes, independientemente de lo que él diga, hay también todo un coro político que lo que hace es parecer de que hay también una sed de venganza o de odio político. Ahora voy a la parte concreta, pero además también no nos chupemos el dedo. Arena va a aprovechar el caso Funes, pues, así como aprovechó el Frente el caso Flores. La víctima del 2014 fue la víctima o el objeto principal de la campaña fue el expresidente Flores. El objeto principal de la campaña de Arena ahora, sí. ¿Por qué no puede ser Mauricio Funes? ¿Va o no va a ser Mauricio Funes? Habría que verlo. Que conste, en las campañas electorales y demostrado científicamente con resultados electorales, el tema Paco Flores no fue el mejor resultado para favorecer al FMLN. Eso está también demostrado. No es sinónimo que lo que va a pasar con Mauricio Funes. No necesariamente está así como tan íntimamente ligado. La gente está saliendo, a propósito, la gente está saliendo a la calle por un montón de razones, está protestando, ¿verdad? Está exigiendo derechos. O sea, aquí empiezan los temas sociales, comienzan. Mire, ya la voluntad popular ya no lo manejan ambos partidos. Porque una cosa es que actores políticos salgan politizando los casos, ya sea de Francisco Flores o de Mauricio Funes, pero también hay un elemento ajeno a esos actores políticos, que es el pueblo que está sufriendo condiciones de pobreza y que ve cómo se despilfarran los bienes del Estado. Entonces al pueblo le disgusta que va a los hospitales y no hay medicina, pero que se despilfarren los bienes del Estado con la vida opulenta de quienes dirigen políticamente el país. Entonces también está la voz del pueblo, que hay que atenderla. Pues. Y el pueblo no está respaldando a esas dos grandes fuerzas políticas como lo hacía antes, ya no mueven a la gente. Fíjese bien una cosa, en medio del escándalo del caso Celenel, de lo de Paco Flores y todo, bueno, el Frente ganó por una diferencia como de 6,000 votos. Y Mauricio Funes había ganado por 60,000. O sea que en medio de un partido Arena maltrecho por las acusaciones de corrupción de sus más altos dirigentes, ha venido ganando espacio. Pues hoy tiene más diputados que el FMLN. Pero ¿qué va a hacer ahora que un expresidente del FMLN esté en el banquillo de los acusados? Y el desgaste que dicen significa, ¿verdad? 60,000, por 60,000 votos ganó Funes a Ávila, por 6,000 votos ganó Sánchez Serén. O sea, Arena como que viene recuperando espacio. Sí. Y en esta última elección, en medio de todos esos escándalos de corrupción que afectaban a Arena sacó 35 diputados y el Frente menos, ¿no? Bueno, pero ahora que el acusado es un expresidente del FMLN, ¿cómo le va a salir a Arena? Pero también qué es lo que el pueblo va a decir, porque el pueblo lo que está descontento, y como dijo el licenciado Medrano, es de la clase política. Ese es el motivo de descontento del pueblo.
Bueno, sí, y el desgaste, decía yo, doctor, que significa que el FMLN hasta este momento esté respaldando a Mauricio Funes y defendiendo a Mauricio Funes. En determinado momento creo que no sabían qué hacer, porque el secretario general del FMLN... Yo no sé si eso sea tan cierto, porque pero ellos mismos dijeron que le recomendaron que pidiera el asilo. No, pero eso fue después. En determinado momento, acuérdese usted, el secretario general salió diciendo que desaprobaban el estilo de vida que llevaba el expresidente. Ahí y después dijo, me arrepiento de haber hecho ese comentario. O sea, sí, tiene razón, no sabían qué hacer. Sí. Es una muy buena conclusión que usted hace. Sí. Así es. Bueno, este caso seguirá dando de qué hablar. Vamos a la pausa. Está el listado de los jueces que fueron removidos, dice, en sesión realizada hoy en base al artículo 182, numeral 5 de la Constitución, inciso 13, inciso segundo y 39 de la ley de la carrera judicial. La Corte Suprema de Justicia en pleno realizó una serie de traslados entre los distintos juzgados y cámaras de la zona metropolitana de El Salvador. Lo anterior a fin de fortalecer la eficacia en la administración de justicia, aprovechando la experiencia acumulada por jueces de carrera. Los jueces trasladados mantienen su estabilidad laboral, la categoría que les corresponde y los derechos inherentes a los miembros de la carrera judicial. Los traslados realizados por acuerdo de la Corte Suprema de Justicia en pleno surtirán efecto a partir del 1 de octubre del 2016, los cuales se detallan a continuación. Algunos de los removidos tuvieron en sus manos algunos casos importantes. Se están haciendo conclusiones alrededor de que esto pudiera tener de alguna manera un objetivo en particular, que es demostrar que se quieren corregir algunas cosas dentro del órgano judicial. A ver, hablamos un poquito de esto y también dejé al final lo que no era un tema, sí es de trascendencia, pero para ocupar unos minutitos nada más sobre la intervención de la UMO en Monseñor Romero en la comunidad. Manuel, y hablamos un poquito también de esto, que no era el tema de fondo. Esto resultó ayer en la tarde, este comunicado fue ayer en la tarde de la Corte Suprema. Pausa, regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Rapidito, por favor, si tenemos precisamente el momento en la intervención para un par de comentarios rápido y también lo de estos movimientos en la Corte Suprema que nosotros queremos analizar. Veamos que tenemos el video. Vamos, por favor, vamos a ver el video y hacemos un par de comentarios alrededor de esta intervención. Manuel, recibieron, según ellos, notificaciones de desalojos, bloquearon el bulevar Óscar Arnulfo Romero, Monseñor Romero, y pues, como dicen en buen salvadoreño, les tocó garrote. Bueno, creo que no lo tenemos listo, ¿verdad?
¡Ey! ¡Nos vamos a Bueno, es solamente una parte del video, pero sí hubo gas pimienta. Decía uno de los oficiales que era un gas pimienta suave, decía, que no afectaba, pues no sabía yo que había gas pimienta fuerte. Agua para que sí, no, pero yo no sabía que había gas pimienta fuerte, suave, mediano, ¿verdad? Yo pensaba que el gas pimienta es gas pimienta, ¿verdad? ¿Qué se puede decir? ¿Ven un mal procedimiento? ¿Creen ustedes que hubo abuso? ¿Era innecesaria la intervención? Rápido, comentario. Mira, aquí hay una disyuntiva o una contradicción entre el derecho a manifestarse de la población y el libre tránsito. Y el libre tránsito, porque obviamente si vos vas con prisa y te das cuenta de que ahí hay unos manifestantes que te están obstaculizando, obviamente no te gusta. Y por supuesto que te afliges si llevas a alguien grave en tu vehículo. O sea, que hay que ver esa situación. Ahora, yo creo que la policía tiene que tener mucho cuidado de actuar con bastante prudencia y usar la menor fuerza posible. Sobre todo que habían niños. Obviamente la crítica es también a los padres de familia y que andan haciendo los niños en una manifestación, ¿verdad? Donde saben que puede haber bonche, como decimos en buen salvadoreño. También, o sea, hay una serie de cosas ahí que son criticables. Y una reflexión que quiero hacer, miren, ahora vamos a ver ese tipo de cosas multiplicadas y vamos a tener en la calle a los diferentes sectores sociales, unos por razones auténticas gremiales y otros por razones también políticas. Hay algunos que no salen de la calle y que extrañamente, ¿cómo tienen dinero para andar siempre en la calle, digo yo, todo el tiempo? Sí, muy bien. Doctor, rápido un comentario. Bueno, yo veo que ahí hay varios aspectos. Primero, la irresponsabilidad de los padres de utilizar a sus hijos menores como mampara. Segundo, la obstaculización de una importante arteria como lo es esa autopista. Sí, esa autopista. Cuarto, el irrespeto a la autoridad, porque cuando se respeta a la autoridad, la sola presencia de la autoridad que da una orden tiene que ser obedecida por los ciudadanos. Entonces vemos la resistencia de la autoridad y luego viene el uso de la fuerza en determinados momentos por ambos, tanto por los manifestantes como por la policía, ¿no? Pero sí lo que vemos es una situación difícil de nuestro país en el que hemos caído en una especie de anarquía, ¿no? Yo vivo aquí, yo vivo allá, donde yo quiero, no me salgo, en fin, es una situación difícil. Yo tengo entendido que eso también tiene que ver, esto es un grupo de familias de una comunidad desplazadas que se tomaron un predio que no es de ellos, que hay un juicio que está ventilándose. Está ventilándose, ¿verdad? Todavía, sí. Bueno, vamos a ver. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, le hablamos de Sultán Natán y felicitaciones a todos los panelistas ahí. Ajá. Juan Ramón, una preguntita directamente para que no la contesten todos ahí, ¿va? Ajá. Lo que estamos viendo de la intervención de la UMO de ayer, estamos viendo algo así similar como Venezuela. ¿Por qué hago el tipo de comentario? Esta gente se manifiesta porque son anunciados de que son desalojados de su vivienda.
ahí de inmediato la humo interviene. Pero cuando se manifestaron empleados de gobierno el día de ayer ante la sala ya, no se dio ese tipo de acción de la humo para esos manifestantes. Muchas gracias. Sí, cómo no. Otro comentario, buenos días, ¿de dónde me llama? Sí, aquí en San Miguel, Natán. Adelante. Un gusto saludarte y felicitar a los panelistas por esa excelente opinión y crítica que han dado esta mañana. Ajá. Son algunas inquietudes que tengo, Natán, que acá en El Salvador, mientras no le apliquen la ley dura a un político, porque hasta la fecha, en mis días de vida, no he visto que un político lo ha mandado con unos 30 años a Mariona. Otro punto, ¿por qué verán, Natán, que nosotros los pagan en colones y compramos en dólares? ¿Cómo nos va a alcanzar el dinero? Son algunas inquietudes. Gracias, Natán. Muy bien, buen punto, sí, cómo no. Estamos ya en el segmento de Opinión Ciudadana. 22630023 y 22649179 son los teléfonos en el estudio, por favor, para que pueda interactuar con nosotros. Tenemos tiempecito, tenemos tiempo, tenemos todavía unos minutitos. Buenos días, su comentario, ¿desde dónde me llama? Le llamo de Santa Tecla, buenos días. Buenos días, señora. Quiero decirle que esta gente de esta comunidad que estaba atacando la humo, esta gente se enfrentan con niños, con bebés. ¿Por qué? Porque ahí ya van comenzando a buscar los mártires, ¿me entiendes? Y otra cosa que quiero decir, esta gente vive en la comunidad del Tanque, aquí mismo en Santa Tecla, casi a la par. Esa zona que el alcalde quiere recuperar, él dijo en su campaña que la quería para hacer un parque para las palmeras. Y resulta que esta gente, la administración anterior del Ortiz y el socio Palma, que dejó Ortiz, les entregó a esta gente ese pedazo municipal. El alcalde lo quiere para hacer un parquecito y para hacer una terminal para la 101D y la 42B, que están en la calle ahí obstruyendo y echando basura a estos microbuseros. Y el alcalde quiere poner orden, pero esta gente no lo dejan. Esta gente tienen en la comunidad del Tanque, que allí les hicieron casitas, se han salido y están viviendo ahí para mortificar nada más. Bien. Gracias. Muy bien, 22630023 y 22649179. Vamos, buenos días, ¿de dónde me llama, amigo? De San Miguel, de Moncagua. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, don Nati, fíjese que quiero comentarla. Los gobiernos se van a trincherar más y van a esclarecer más a la gente y van a poner nuevos impuestos y van a mandar a la miseria más a los pueblos. Gracias. Bien, cómo no. Todavía tenemos espacio para más llamados en el segmento de Opinión Ciudadana, exclusivo de la entrevista Hablemos Claro y al servicio de usted. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Gracias, buenos días. Sí, fíjese que ¿De dónde llama, amigo? Sí, le hablo de la Santa Lucía. Adelante, Santa Lucía. Fíjese que quiero hacer un comentario con respecto al último tema que están tratando, de los policías que maltrataron a la gente. Fíjese que lo que decía el doctor es bien atinado. Aquí hay una anarquía completa por todos lados. Cualquiera cierra la calle y hace lo que le da la gana. Exacto. Y le afecta en los derechos a los demás. Pero hay una situación que le voy a hacer una observación. Cuando los desmovilizados de la Fuerza Armada del FMLN están haciendo desmanes en la Juan Pablo o en El Salvador del Mundo, la policía se tarda en actuar. Cuando los policías estaban maltratando a ustedes, los periodistas, la policía no hizo nada porque eran los mismos policías. ¿Y por qué ahora que son gente que andan con niños y todo, inmediatamente actuaron? Muchas gracias. Sí, cómo no. Segmento de Opinión Ciudadana, todavía un par de comentarios más para leer los comentarios en redes sociales, 22630023 y 22649179. Había, Juan Ramón, una alusión directa a tu persona bueno, pero vamos al teléfono para hacer una conclusión en total. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Sí, primeramente para felicitarlo por el programa. Segundo, bueno, lástima, se cayó, pero vamos a otro llamado. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Sí, aquí en Morazán. Adelante. Sí, quería hacerle una pregunta. Ajá. Ahí a los panelistas, va. Sí. Que si de todo lo que hacía el expresidente Funes,
el vicepresidente se daba cuenta de todo lo que estaba haciendo. Gracias. Muy bien. Otro comentario, señora, ¿de dónde me llama? Le llamo de Ozatlán. Ozatlán, adelante. Óigame, esas gentes que andan niños en esas manifestaciones deberían de demandarlos y castigar a los papás, porque ¿qué andan haciendo con muchachitos en esos lados? Ellos, los viejos, pues que vayan a dar en la madre con quien quieran, pero a los niños para que los llevan. Ajá. Y otra cosa le quiero decir, le vamos a aplaudir al fiscal general cuando meta preso a Mauricio Funes y a Munguía Fayet. Muy bien. Gracias. Buenos días, su comentario. Bueno, si se cayó, vamos a ir a redes sociales, mejor, porque tenemos que leer comentarios en redes sociales. Sí, gracias, perdone que se me había escapado se me había ido la piscucha. Bueno, veamos. Dice Elena Rivas, las redes sociales y los medios declaran culpable a cualquier político sin importar partido político, buscan un vengador. Y José Luis dice, si yo me voy a manifestarme en la vía pública, jamás voy a exponer a mis hijos a golpes, balas, pérdidas, es lo más estúpido. Balas perdidas, sí. Balas perdidas, dice, sí, perdón, por el error ahí gramatical. Jesús me hizo libre de siempre, queriendo afectar al pueblo, y ellos suben su buen vivir, ya estamos cansados, dice, y manda un artículo de elsalvador.com. Y también dice Ernesto Yarvides, se debe de promover una ley que pague intereses a los proveedores por atraso en pagos del gobierno. Carlos Escobar dice, se les invita a los panelistas a ver los viernes de mujeres, deberíamos aprender más de ellas. Son fácticas y eliminan gustos, dice. ¿Vale? Doctor Weber dice, Funes culpable o no, tiene muerte social, no importa que se gaste su Twitter explicando su verdad, no se le cree. Y Ernesto Yarvides dice, si en este país auditaran las partidas secretas, ardería todo. No seamos ingenuos. ¿Qué esposa no sabe de dónde vienen los dineros de un matrimonio? Carlos Escobar dice, la nueva dirigencia de Arena Oficial fue votada por muy pocos del total, por tanto pienso que no tiene suficiente apoyo por negociar. Y Zulma Maribel dice, ¿alguien duda de que el expresidente Funes le quedó dinero a la campaña? Le quedó y seguro mucho, y eso no es legal, y eso es legal, dice. Eso es legal, es una afirmación que ella hace. Sí. Y Ernesto Rendero dice, pensar que Funes no es un perseguido político es ser ciego, lo que pasa es que acá se piensa que solo el Estado persigue. Milton Larios dice, como ciudadano espero que hagan las mismas investigaciones y procedimientos con otros exfuncionarios con los mismos indicios. Carlos Escobar dice, no hará nada para salvar Arena no hará nada para salvar el país. Se la juegan pensando que le favorece, pero no es nada seguro. Y Chele Galán dice, buenos días, la economía mala y mientras tanto, ¿dónde está el señor presidente? Dice. Por favor, Rafael Mengíbar, dice Carlos Escobar, los casos de mal gasto no son comparables con lo que se necesita. El problema es cómo hacerse de más fondos. Al final, dice Jaime Narde, habrá un acuerdo político para evitar el no pago. Los partidos políticos y empresarios ganarán y el pueblo perderá, dice. Evelyn dice, el pueblo tiene que reunirse y exigir la misma pena que aprobó China, pena de muerte para los políticos corruptos, dice. Y Evelyn dice, vamos bien de la forma en el que el país quiere para que despertemos, la otra forma dentro de poquito seremos una piltrafa, dice. Y llegó uno más de Hilda Hernández, dice, todo mundo se pregunta qué pasó con el dinero que Salume le dio a Funes. Hoy que vieron sus gastos, tienen respuesta, dice. Y Maceli dice, Metrocentro en Santa Ana se tomó una calle municipal y nadie impidió que la cerraran, ampliando el centro comercial, dice. Bueno, sí, esas cosas pasan. Solamente. Conclusiones. Caballeros, doctor. Bueno, yo creo que el Estado de Derecho está tratando de ser activado. Y algunos con un acendrado patriotismo dicen de que no es bueno que fuerzas externas nos vengan a decir cómo hacer la plana. Pero el mundo entero se globalizó la economía y se ha globalizado también la administración de justicia y hay delitos cometidos por asociaciones delictivas que trascienden al plano nacional y que necesitan ser combatidos internacionalmente.
así como la corrupción, como el narcotráfico. Entonces, es claro que el mundo se une para combatir un crimen que afecta a la humanidad entera. Definitivamente, doctor. Claro, tiene usted muchísima razón. A ver. No debemos de aflojar. Debe de haber equidad económica. Es legítimo. La democracia lo exige, una forma de vida. Claro que hay estatus, hay clases sociales. Somos desiguales en el mundo. Pero las desigualdades en El Salvador son demasiado dramáticas. Están ahí. Y yo creo que el señor presidente, y desde luego que todos los funcionarios al más alto nivel básicamente saben qué hace el otro funcionario. Señor Medrano. Yo creo que en el tema específico último que vimos, creo que la alcaldía y el gobierno tienen que buscar una solución al desalojo de esta gente, porque no hay duda que también necesitan dónde vivir. Ahora, en cuanto a Venezuela, todavía no hemos llegado a esa situación, pero si no hay un acuerdo de gobernabilidad en general y en particular para el problema fiscal, podemos llegar a esa situación grave de crisis, y eso sí nos va a afectar a todos. Tenemos 2 minutos para hablar de lo que les comentaba, era el tema de estas movidas, estos movimientos, porque yo les quería poner nada más en perspectiva una cosa, fíjense. Que estas movidas de los movimientos... Perdón, estos movimientos que se han hecho de parte de la Corte Suprema de Justicia en los tribunales. ¿Por qué les decía yo? Perdón por el error. No, pero es que como... Gracias por tu corrección. Es que como movidas, movimientos, son parientes. No, es que movidas en salvadoreño es otra cosa, que no es movimiento, por cierto. Son traslados. Traslados. Esa es la palabra que necesitábamos. Eso es lo que estábamos tratando de decir, hombre. No se lo tomen tan a pecho. No son movidas de los magistrados, no querías decir eso. Ay, este señor Mengíbar, ¿verdad? Que como siempre. La cachada, dicen en el centro. Sí, hombre, ¿verdad? sí, la cachada del centro. Miren, esto es, y se los quiero poner en la pantalla, para que ustedes puedan ver cómo se ha manejado a nivel mediático. Este es uno de los principales periódicos. Pareciera que ahí estaba, ¿verdad? Pero bueno, te están boicoteando. Sacudida dice, ahí está. Wow, no sé qué pasa. Bueno, uno de los periódicos dice: sacudida de jueces en órgano judicial. Jueces degradados tienen resoluciones polémicas en historial. A ver, tenemos 2 minutitos. Bueno, yo creo que la verdad es que todavía nos está debiendo la Corte Suprema de Justicia una depuración. Escuché que habían habido nada más 4 jueces depurados en un año, y la verdad es de que el fiscal tiene razón. Hay mucha tela que cortar. Hay mucha tela que cortar en el órgano judicial, y entiendo que estos son movimientos de un lado para otro. ¿No? Sí, eso les quería decir, que en el comunicado que yo les leí a ustedes, prácticamente lo que está advirtiendo la Corte es que son movimientos que pueden ser vistos con toda la naturalidad del caso, ¿verdad? Sí, exactamente. Eso es lo que se está advirtiendo. ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, yo creo que son movimientos que deberían ser rutinarios. Dejar a un juez en un mismo lugar por demasiado tiempo, perpetuamente, ¿verdad? Creo que no es muy conveniente tampoco. Doctor, eso le quería preguntar. Usted es abogado. El cargo de juez es a perpetuidad en el país, pero no quiere decir que a perpetuidad en un determinado tribunal, ¿verdad? No. Exactamente, ese es el punto. Entonces, estos movimientos, de alguna manera vistos como estratégicos de parte de la Corte Suprema, pero hay el punto que dice Juan Ramón, que es el tema de la depuración judicial. Bueno, creo que la actual conformación de la Corte ha estado tomando acciones en ese rumbo, porque el anterior Corte, sin la reforma que se hizo con la integración de nuevos miembros, se resistía a tomar este tipo de acciones, como tienen que ser acuerdos de Corte plena, ¿no? Entonces la anterior conformación de la Corte no quería abordar estos temas, hasta se cuenta de que en una reunión en la que se pretendía tocar el tema de remoción de jueces o de destitución por las investigaciones, y es que la Corte tiene una sección de investigación judicial donde se investigan los jueces. Entonces, hasta
unos magistrados impidieron que se celebrara la reunión. Dicen que uno de ellos, que no sé quién fue, se puso a leer un libro durante 2 horas, que supuestamente 2 horas iba a durar la reunión. Y luego pide que se consigne en actas todo lo que había leído para que fuera leído en la próxima reunión de Corte Plena. Pero eran reuniones convocadas para tratar el caso de jueces cuestionados. Entonces, había una oposición adentro, pero se ve que la nueva conformación está tratando de resolver ese problema. Porque yo le digo una cosa, no es cuestión de que si el fiscal dice que hay clicas, que salgan los magistrados molestos, sino que le deberían decir, mire señor fiscal, está bien, queremos investigar eso. ¿Tiene usted información? ¿Tiene pruebas? Con nosotros. Exacto. Y el fiscal les puede decir también, miren, las pruebas las tienen ustedes ahí en la sección de investigación judicial. No es que todo el sistema judicial esté podrido, esté corrompido. Lo que sucede es que yo creo que esa asignación de algunos casos emblemáticos ha causado algunas grandísimas polémicas en el país. Señor Juan Ramón Medrano, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias, señor José Nathan. Y señor Mengíbar. Muchas gracias y a los amigos televidentes. Doctor Jorge Martínez, seguiremos demandando de sus acertadas opiniones. Por ahí le mandaban a decir que le recordaban por sus opiniones, acertadas opiniones, cuando usted estuvo al frente de aquella institución política. Del auténtico movimiento de unidad. Exactamente. Del auténtico. Eso le mandaba. Enarbolando la bandera. Creí que le iban a decir que le faltaba la gorrita al doctor. No le mandaron a decir eso. Le mandaron a decir lo que ya te digo. Espero encontrarlo por acá rápidamente para poder decirle. Saludos al doctor, decía ahí. Y que le mandaban ahí saluditos. Bueno, yo se lo hago llegar, doctor. Yo se lo hago llegar. Muchísimas gracias a los tres. Y nos reencontramos próximo miércoles cuando sea el momento de otro análisis semanal. Mañana con nosotros el ministro de Justicia y Seguridad, comisionado Mauricio Ramírez Landaverde. Por hoy no hay tiempo para más. Siempre, como todas las mañanas, le digo, por favor, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista Hablemos Claro. Buenos días para todos.